El tema que voy a dar el día de hoy es malnutrición y desarrollo en el niño oncológico. Esta es mi ciudad, la ciudad de Guayaquil, y aquí queda el Hospital Oncológico Nacional, donde pues laboro. Esta conferencia, Mi conflicto de interés, ha sido auspiciada por Ordesa. Los objetivos: determinar cifras en cáncer infantil en la actualidad, detectar el estado nutricional en el paciente oncológico pediátrico, determinar el estado nutricional en cáncer y, obviamente, las opciones terapéuticas que tenemos para ofrecer a nuestros pequeños pacientes. Cada año en el mundo aproximadamente 400.000 niños y adolescentes menores de 19 años son diagnosticados de cáncer. Los tipos más comunes son las leucemias, el cáncer de cerebro, los linfomas, entre otros. En los países de ingresos altos, más del 80% de los niños con cáncer se curan. En los países de ingresos medianos y bajos, esta cifra baja considerablemente y se estima entre 15 y 45% de curación, lo cual realmente nos preocupa. Esta es una estadística de mi hospital de Solca Matriz Guayaquil, que entre los años 2014 y 2018 se diagnosticaron 1.278 casos de niños con cáncer menores de 19 años y el 50% fue a predominio del sexo masculino. A nivel mundial, en lo que se refiere a cifras que tocan el aspecto nutricional, 1 de cada 3 niños menores de 5 años tiene malnutrición, sea por déficit o sea por exceso. Y 1 de cada 2 niños padece hambre oculta o carencia de micronutrientes. Realmente son cifras que nos hacen reflexionar cuán importante es la situación o la condición en la cual nos llega el niño o paciente oncológico. Nos puede llegar en una situación de un estado nutricional deficiente o puede estar con una malnutrición por exceso o puede estar con hambre oculta. E indudablemente la importancia de la nutrición en los niños no tiene, digamos, la suficiente definición que nos conduzca hacia un patrón exacto para diagnosticarlo al momento. Es indiscutible que la parte nutricional juega un rol capital, importantísimo, en la prevención del cáncer, en el mismo tratamiento e inclusive en la recuperación y aún en los cuidados de apoyo en etapas avanzadas de la enfermedad, cuando la parte oncológica ya no puede hacer más. Entonces, el estado nutricional se relaciona con la patogenia de las enfermedades malignas, con la tolerancia al tratamiento antineoplásico, con la calidad de vida y con comorbilidades que pudieran darse. En los países que tienen ingresos altos, el sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública a predominio de la deficiencia del estado nutricional, como es en los países de ingresos bajos y medianos. Y obviamente todos estos factores y ponen su impronta en las comorbilidades que pudieran asociarse en el tratamiento del cáncer, en el impacto sobre la mortalidad, el abandono a la terapia y afecta negativamente la calidad de vida. Por eso es que debemos decir no a la malnutrición. La prevalencia de la desnutrición en niños con cáncer oscila entre 5 y un 48% y puede presentarse en cualquier etapa durante el cáncer, desde el momento del diagnóstico, durante el tratamiento y hasta la supervivencia. En este trabajo que vamos nosotros a revisar de Elena Hades, el estado nutricional en el momento del diagnóstico es sumamente importante e influye en la respuesta al tratamiento, así como en la posibilidad de que el paciente se recupere. El grupo de trabajo de nutrición de la Sociedad Internacional Oncológica de Pediatría en países en desarrollo
el POT, recomienda un método estandarizado de evaluación nutricional para los niños con cáncer. La evaluación tiene que ser simple, tiene que ser de bajo costo y realizarse con facilidad, incluso en entornos con recursos muy limitados. En los países de ingresos bajos y medios, el objetivo es determinar el estado nutricional del niño con evaluaciones mínimas y de bajo costo. El grupo de trabajo en nutrición de la CIOP recomienda que la evaluación nutricional mínima debe incluir el peso, la altura, la circunferencia del brazo medio superior, el MUAP y el índice de masa corporal. El examen clínico debe ser dirigido para detectar signos de ingesta inadecuada y la deficiencia de micronutrientes o hambre oculta. Ha de realizarse las pruebas de laboratorio enfocadas a la parte nutricional, un análisis en profundidad de la ingesta dietética y estudios avanzados de composición corporal en casos que sean necesarios y sean factibles. Diferentes pruebas tenemos nosotros para detectar el estado nutricional de los niños. Uno de esos es el denominado STAN, en el cual se valora peso, estatura, valoración de la ingesta, riesgo de enfermedad. También tenemos el PINS, que incluye índice de masa corporal, pérdida de peso reciente, cambios en la ingesta de alimentos, y el SCAN, que es un screening nutricional para el paciente oncológico pediátrico que registra en sí qué tipo de cáncer tiene el paciente y lo asocia con el riesgo de malnutrición, qué tipo de tratamiento está recibiendo el paciente oncológico, si es quimioterapia, si es radioterapia o si ha recibido un trasplante. Obviamente, en torno a estas herramientas no hay una evidencia suficiente que nos diga esta sobre otra en función de predicción. La evaluación nutricional global subjetiva, la SGNA, para niños es una herramienta ya validada y capaz de predecir las complicaciones relacionadas con la nutrición en pediatría. Pero el SCAN, que acabamos de mencionar su composición, es la única herramienta de cribado nutricional que se ha desarrollado específicamente para cáncer infantil. Este estudio es bastante interesante, es de Gabriela Villanueva, que nos habla sobre el estado nutricional al diagnóstico de cáncer en niños y adolescentes en Guatemala, en relación a sus desventajas socioeconómicas, en el cual se incluyeron 1.060 pacientes oncológicos a quienes se les valoró mediante MUAP, mediante lo que corresponde al TSFT y a la albúmina sérica. La leucemia representó el cáncer más común con 51% de todos los diagnósticos, seguido de tumores sólidos, de linfomas y de tumores cerebrales. ¿Y qué encontramos? Al diagnóstico del cáncer encontramos que el 47% de los niños guatemaltecos estaban gravemente desnutridos, el 19% moderadamente desnutridos y el 34% adecuadamente desnutridos. Si nosotros sumamos el 47% más el 19%, nos da un 66% de desnutrición, que es una cifra alta. Si nosotros comparamos con lo que pasa en países que son de alto desarrollo, tenemos este otro estudio de Tan Orgel, en el cual 2.008 niños fueron tratados por leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo en Estados Unidos. El estado ponderal por la puntuación Z y el percentil fue determinado por las pautas del CDC, utilizando índice de masa corporal para niños entre 2 a 20 años de edad y el peso para la longitud para los menores de 2 años. Se encontró de los 2.008 niños que el 14% eran obesos y el 6% tenían bajo peso al momento del diagnóstico. Entonces vemos el contraste entre Guatemala y Estados Unidos que está predominando al momento del diagnóstico oncológico pediátrico. Entonces, ser obeso
o tener bajo peso en el momento del diagnóstico y durante más del 50% del tiempo entre el final de la inducción al tratamiento y el inicio de la terapia de mantenimiento, en este caso de las leucemias, resultó en un menor tiempo de sobrevida libre de enfermedad en relación a los niños con un peso apropiado. La prevalencia, por tanto, en desnutrición depende de muchos factores, entre ellos el momento de la valoración nutricional, pues la evaluación nutricional al momento del diagnóstico a menudo puede ser pospuesta por otros procedimientos que pudiesen tener una mayor prioridad. No existe un estándar de oro clínico para evaluar el estado nutricional y la desnutrición empeora a medida que avanza la enfermedad sin diagnóstico nutricional. Y eso es evidente. Nos llega un niño con desnutrición. Si no es atendido a tiempo, si no actuamos, el niño seguirá en su proceso de tratamiento y está enfermo y seguirá deteriorándose. De ahí la importancia de este foro, de que nos enfoquemos en realidad cuán importante es la terapéutica integral. Y cuando hablamos de terapéutica integral en cáncer, hablamos también, por supuesto, de diagnosticar el estado nutricional y de intervenir por la grave afectación que ellos están sufriendo. Entonces, el diagnóstico precoz de la desnutrición y la intervención temprana deben ser nuestra prioridad. El derecho a la terapia nutricional es un derecho humano. Así se ha sentado en el principio de la Declaración Internacional de Cartagena, que fue firmada el 3 de mayo del año 2019 por los miembros de la Federación Latinoamericana de Nutrición y que ahora está teniendo gran respaldo internacional de las diferentes sociedades a nivel mundial como ESPEN, como ASPEN, como la misma FELAMPE que está integrada, obviamente la sociedad WASPEN, que es la africana, y otros. Vemos nosotros aquí el diagnóstico oncológico. ¿Qué tumores podrían hacernos pensar ya que vamos a tener ciertas complicaciones mayores en el estado nutricional? Entonces tenemos nosotros el neuroblastoma, tenemos al tumor de Wilms, tenemos al sarcoma de Ewing, tenemos rhabdomiosarcoma, leucemias linfoblásticas, linfomas, carcinomas nasofaringeos, leucemias recidivantes. Es decir, hay una orientación hacia dónde vamos a ir en el diagnóstico oncológico asociándolo con malnutrición. El tratamiento obviamente influye. Si se irradia el tracto gastrointestinal, podríamos esperar síntomas como náuseas, en la antropometría que pudiera haber alteraciones del Z-score. Y nosotros tenemos también otro tipo de intervenciones como las quirúrgicas, como los trasplantes de médula, la enfermedad injertos versus huésped y síntomas asociados como las náuseas, como vómitos, como diarrea, como mucositis severa, que nos va a influir notablemente en el estado nutricional del paciente. ¿Tienen ustedes que en antropometría podrían esperar una relación peso-talla o un índice de masa corporal con un Z-score menor a 2 o mayor a 2? Esto debe ponernos en alerta de que no hay una situación nutricional normal, que el MUAP esté por debajo del percentil 10 o mayor al percentil 90, que haya pérdida de peso o poco aumento de peso durante las últimas semanas. Y que como yo les explico cuando valoro a las madres, simplemente el método del plato. ¿Cuánto usted está comiendo? ¿Cuánto está comiendo ese niño que me puede responder o esa mamá que me responde por el niño? ¿Cuánto come su niño? Medio plato, tres cuartos de plato, no come nada. Bien sabemos nosotros o conocemos el trabajo de Sauer que nos indica y nos explica que si una cuarta parte del plato es consumida por un paciente y esto se prolonga en el tiempo,
este paciente va a tener 3 veces más probabilidades de complicarse y fallecer. Y si no come absolutamente nada, esto aumentaría hasta 6 veces más. Entonces, este es otro estudio en el cual la malnutrición se asocia a alteraciones, obviamente, relacionadas con la salud y la calidad de vida de pacientes pediátricos. 104 niños entre 2 a 18 años de edad diagnosticados con neoplasias hematológicas, cerebrales y neoplasias de otra ubicación. Se evaluó el estado nutricional y la calidad de vida relacionada a la salud en el momento del diagnóstico y al tercero, al sexto y al decimosegundo mes, utilizando parámetros como el PEX, calidad de vida 4.0, la escala genérica y el módulo de cáncer PEX, calidad de vida 3.0. La desnutrición y la pérdida de peso se asociaron con un peor desempeño físico y social, mientras que la sobrenutrición y el aumento de peso afectaron los dominios emocionales y la calidad de vida relacionada a la salud. La ingesta dietética, importantísima. Tenemos que registrar la ingesta de la dieta y tenemos nosotros que evaluar con un recordatorio tan sencillo como el de 24 horas. Los niños con cáncer sabemos que requieren una dieta apropiada en proteínas y energía durante el tratamiento y que si la dieta es inapropiada va a conducir a deterioro nutricional y por tanto a afectar el estado inmunológico y hay una disfunción orgánica que va a requerir intervención inmediata. Diferentes parámetros que conocemos perfectamente, cuál proporción de grasa, de 30 al 40% entre 1 a 3 años, del 25 al 35% de aporte lipídico entre 4 a 18 años, que los carbohidratos oscilan entre 45 a 65% en la distribución y que la proteína oscila entre 10 a 35% de la. Y aquí están las diferentes condiciones en las cuales nosotros podemos trabajar. Asesoramos dietéticamente y suplementamos por vía oral. Utilizamos en determinados casos puntuales nutrición enteral. Utilizamos nutrición parenteral. Podemos combinar tipos de nutrición, pero sabemos siempre que nosotros tenemos que buscar lo más cercano a la normalidad y solo bajo ciertas condiciones pasaremos a utilizar parenterales o enterales. Los hábitos alimentarios durante el tratamiento del niño con cáncer, por ejemplo, este es un estudio interesantísimo. Fueron revisados en 1.680 artículos y se seleccionaron 47, de los cuales los niños con cáncer se demostró que ingerían menos aporte energético, menor cantidad de proteínas y de lípidos que los niños que estaban saludables. Los pacientes que tenían menos de 3 ingestas diarias de alimentos tenían, por lo tanto, mayor deficiencia de micronutrientes. Independientemente de otros factores, el requerimiento estándar de micronutrientes como la vitamina E, la vitamina A, la vitamina D, los minerales como el zinc, el cobre, no fue alcanzada la meta del requerimiento mínimo que debían recibir diariamente. Y esto es muy importante que se considere que el diagnóstico oncológico, ¿en qué fase de tratamiento nos encontramos? ¿Cuál es el patrón cultural de la alimentación? Pues bien sabemos que hay muchos niños que migran a otros países en busca, por ejemplo, de solución como el trasplante. ¿Cuáles son las limitaciones a la dieta, la preferencia que tienen los niños y dialogar fundamentalmente con los padres sobre el tema? Me encuentro muchísimas veces en el hospital con que los niños son sometidos a regímenes muy estrictos y a privarse de muchas vertientes de nutrición en el afán de salvarle su vida por la familia. Y caemos obviamente en desfases y en errores cuando no nos podemos comunicar de una manera pues apropiada. Este es otro estudio en el cual valoramos también el estado nutricional con suplementación oral.
45 niños con cáncer fueron evaluados nutricionalmente al inicio, al tercero y al sexto mes, mediante las pruebas que ya conocemos, y se encontró que prácticamente la mitad de estos 45 niños estaban desnutridos. 26 de estos pacientes recibieron suplementos nutricionales orales, que correspondía a un 55%. 18 de estos eh, niños recibieron un suplemento hipercalórico y 8 de ellos, un 31%, isocalórico. 3 meses después del diagnóstico, se observó una disminución no significativa en el número de pacientes con desnutrición, 3 meses después. Pero entre el tercero y el sexto mes después del diagnóstico, el número de pacientes con desnutrición disminuyó de 14 a 11, lo que fue estadísticamente significativo con el valor P. Este es otro estudio en el cual nos relata, en este estudio prospectivo, aleatorizado, de un solo centro, se incluyeron 52 pacientes diagnosticados con cáncer y que recibieron quimioterapia de forma intensiva. 33 de estos pacientes recibieron un suplemento nutricional que contenía eicosapentaenoico, además de su ingesta habitual de alimentos. Los otros 19 restantes no recibieron ningún suplemento y pasaron a ser el grupo control. Los pacientes fueron examinados con las pruebas que nosotros conocemos, su percentil de peso, su índice de masa corporal, su peso corporal, y se registraron regularmente durante una vez al mes durante 3 meses consecutivos. Hubo disminución en la pérdida de peso inducida por cáncer en pacientes pediátricos alimentados con un suplemento nutricional denso en proteínas y energía que contenga eicosapentaenoico. Obviamente conocemos las propiedades del omega 3 y sabemos nosotros qué beneficios trae a la salud del paciente oncológico. Pero cuando ya hemos tratado vía oral, dieta, suplemento y necesitamos por A o B motivo la nutrición enteral, ¿qué podemos aportar? Sabemos perfectamente, por ejemplo, que en el caso de parenteral es el tratamiento ideal para los pacientes que son sometidos a los trasplantes. Pero a 65 niños de este grupo que habían tenido un alo-SCT, se les inició nutrición enteral el día después del trasplante, de los cuales a 50 de estos niños se les dio solo nutrición enteral y a 15 nutrición parenteral más enteral, es decir, una nutrición de tipo mixto. En el grupo de la nutrición enteral, el tiempo hasta la recuperación plaquetaria fue más corto. Eso se observó. En el grupo de nutrición enteral más parenteral, la frecuencia de la reacción injerto versus huésped aguda grave fue mayor y la puntuación Z del índice de masa corporal disminuyó. Nuestros resultados, o sea, los de este estudio de los autores, sugieren que la nutrición enteral podría considerarse una opción para el apoyo nutricional en niños sometidos a este tipo de trasplantes. Y debemos tener consideración que son estudios pequeños y que obviamente siempre hay que ahondar más en estudios de investigación de una mayor envergadura. Y la nutrición parenteral. Múltiples factores se relacionan con la enfermedad y el tratamiento que pueden contribuir a dañar el intestino del paciente pediátrico. Y obviamente deficiencias en la absorción que va a ser condicionado por esta injuria afecta el estado nutricional del niño con cáncer. Los agentes quimioterapéuticos, la radioterapia, también alteran la microbiota, por tanto alteran el aspecto inmunológico maravilloso del tracto intestinal, alteran ese GAL y causan lesión directa de la mucosa, que se acentúa por el estado de los especies reactivos de oxígeno, de los EROS, y de las sustancias proinflamatorias como
Sabemos bien que se liberan interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, entre otros. Entonces los niños van a tener disbiosis, alteraciones intestinales, y que cuando llega a ser severo, como diarreas incontenibles, como pudiera haber sangrados intestinales, no puede utilizarse la vía oral y tenemos que pasar a nutrición parenteral. Sabemos también o conocemos que el cuerpo humano bien nutrido puede tolerar breves periodos de nutrición inapropiada, hasta para 3 días en bebé y 5 días en niñitos mayores de esta edad. Pero en presencia de desnutrición significativa o de pérdida de peso con disfunción del tracto gastrointestinal que limita la tolerancia oral, la alimentación que limita la tolerancia enteral en general, la nutrición parenteral puede estar indicada antes y se necesitan muchas más investigaciones para que definamos ese punto exacto, ese momento óptimo donde tenemos que nosotros ingresar. Un gran estudio de niños que están críticamente enfermos en unidades de cuidados intensivas pediátricas mostró resultados clínicos superiores al iniciar la nutrición parenteral tempranamente en casos que fueran necesarios. Y tenemos nosotros finalmente el ejercicio. Mucho se está trabajando a nivel mundial en este. Este, por ejemplo, es un estudio de Martin en el cual 120 pacientes entre 6 a 18 años en tratamiento de quimio y o radioterapia con un grupo control de 58 pacientes. El grupo intervenido realizó ejercicio físico diario de 30 minutos, supervisados por otros pares durante 6 meses. Se obtuvo a los 6 meses una mejor respuesta respiratoria en el grupo intervenido, mayor rendimiento físico, demostrando que la actividad física era segura e inclusive influía positivamente en el estado emocional. Claro, esto con todo el cuidado del caso y con la asesoría correspondiente. Concluyendo, el diagnóstico nutricional es imprescindible en el paciente oncológico. La malnutrición se ha relacionado, lo sabemos, con la presencia de cánceres, con su evolución, con su pronóstico. Fundamentalmente, debemos tener conocimiento de que debemos ofrecer la terapia nutricional al paciente pediátrico oncológico de manera oportuna, de manera óptima, y que no puede faltar donde haya un paciente oncológico asociado con malnutrición la intervención nuestra. Recuerden, un edificio ha sido bombardeado por el cáncer. El tratamiento oncológico está tratando de salvar una vida, pero nutrición y otros entes están tratando de apuntalar el edificio para que llegue a un feliz término y el niño pueda vivir. Un pequeño mensaje. No podemos dar a cada individuo la cantidad correcta de alimentos y ejercicio, ni mucho ni poco, como decía Hipócrates. Pero si nosotros lo intentamos, el camino más correcto será guiarnos a la salud. Muchísimas gracias por su atención.